Hola, ¿qué tal, mi amigo, mi amiga? Es un privilegio poder llegar ahí a tu casa, a tu negocio, donde quiera que tú te encuentres, inclusive los que reciben este material por internet en los próximos días. El deseo en el corazón es que Dios les bendiga poderosamente. Para empezar el programa de hoy, quiero anunciarte que quiero compartir contigo un tema que está muy especial. Estoy seguro que muchos de ustedes se van a identificar con la historia de este hombre, si es que se puede decir historia de este hombre, porque en verdad era un hombre sin historia. ¿Cómo así? Pues el personaje bíblico del cual te voy a hablar era una persona que no tenía historia. No sabía de dónde venía, no conocía a su padre, no hay ningún ascendente en la línea familiar que fuera algún personaje importante. Y así vemos y entramos a la historia de la vida de Jabes. De hecho, el mensaje que te quiero compartir es Jabes, el que causaba dolor. Ahora sí, está bien. Tú me puedes decir, pastor, mira, no es Jabes el que causaba dolor, es Jabes el que causa dolor. Pero en verdad, en este programa quiero mostrarte cómo historias crueles de personas que tendrían todo para vivir mal y tener en sus vidas verdaderos desastres, si pudieron cambiar ellos, si pudieron haber cambios radicales en su manera de vivir, de sentir, de pensar, también en tu vida, es muy posible tener cambios tremendos cuando, te encontrás con Jesucristo. El texto bíblico está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Son estos dos textos que quiero leértelos para que entiendas. Y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que éste no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Mi querido, mi querida, este hombre, Jabes, aparece en el capítulo 4 del libro de Primera de Crónicas. Entonces, si tú empezás a leer ahí, él entra de la nada, porque todos los que están mencionados desde el versículo primero hacen parte de la genealogía de Judá. Y en esa genealogía, como era tradición en estos tiempos bíblicos entre los judíos, siempre aparecía los que estaban antes, o sea, el abuelo, el bisabuelo, en algunos casos el tatarabuelo, de los personajes importantes. Pero este Jabes aparece de la nada y su historia empieza en el versículo 9. Y empieza justamente así. Y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Una de las cosas que he observado es que el Espíritu Santo se tomó el cuidado y fue muy detallista en empezar la historia, el relato de la vida de Jabes al revés. Porque da la impresión de que empieza a hablar del final de la historia de Jabes y no de cómo empezó. Entonces empieza por el final y termina como comenzó. Y en verdad es una historia muy interesante. ¿Por qué? Fíjate que, como te dije, no hay antecedentes familiares. Otra costumbre bíblica era que, en los tiempos bíblicos, era que el nombre de los hijos era
colocado por el papá. En el caso de este muchacho Jabes, fue su mamá quien le puso nombre. Sin más ni menos, aparece la historia de Jabes. Se sabe que tenía otros hermanos, pero ni siquiera aparece el nombre de sus hermanos, ni aparece el nombre de su mamá. Aparece Jabes y el relato del Espíritu Santo diciendo: Jabes fue más ilustre, más destacado, más importante que todos sus hermanos. Así. Luego dice que su mamá le puso el nombre Jabes, que significa lo tuve con dolor. Los otros derivados de este nombre pueden ser nacido para sufrir, nacido para traer dolor, pero lo que tenemos que recordar es que todas las veces que la mamá de Jabes, pronunciaba el nombre y lo llamaba a Jabes, estaba llamando a dolor. Estaba recordándole su vida, estaba marcada, la trayectoria de su vida estaba marcada por su propio nombre, dolor. Este muchacho, Jabes, según lo dice la Escritura, tenía un nombre que le recordaba a la mamá el nacimiento de Jabes. Lo tuve con dolor. Probablemente, dicen algunos estudiosos, que Jabes habrá sido o producto de una violación, de un abuso, o que su padre había fallecido antes de su nacimiento. De cualquier manera, la historia de Jabes es una triste historia. Empezó muy mal, pero tú vas a ver que terminó muy bien. En el próximo blog te voy a contar un poco más, algunos detalles más muy interesantes que están en el relato bíblico, y vas a ver cómo la historia de la vida de este hombre empezó a cambiar. En un minuto regreso. Querido, mi querida, regresando entonces, ¿dónde estaba el papá de Jabes en un momento tan especial como es el nacimiento de un niño para una familia? Pues en verdad la Biblia no lo dice. ¿Qué cosa, verdad? Así empezó la historia de este hombre. Un niño que evidentemente se hizo grande, se hizo hombre, y cuando empezó a tener uso de su razón, él empezó a procesar algunos detalles de lo que involucraba su nombre, de lo que eso representaría en la historia de su vida. Y él empezó a entender que tenía que romper con algunos paradigmas y tenía que romper con algunos círculos de dolor que acompañaban a su nombre. Este Jabes empieza por tomar algunas decisiones. Tomar decisiones es necesario. De hecho, probablemente tú que me estás asistiendo tengas que estar tomando ya, decidir algunas cosas, tomar decisiones en este momento. Tal vez venís batallando con decisiones. Sabes que tenés que tomar algunas decisiones que necesitas cambiar el curso de tu vida, pero le estás batallando, le estás peleando porque todavía no tenés claro qué decisión seguir. Este hombre solo sabía de algo. Jabes, en sus próximos pasos vamos a ver que este Jabes entendió
que solo no iba a lograr, por más que se esforzara, cambiar el destino de su vida. Nacido para sufrir, nacido para traer dolor, él no lograría cambiar la manera de que los eventos familiares se venían sucediendo en su familia. Pero él estaba seguro de algo. Él no quería que sus hijos y los hijos de sus hijos volvieran a pasar los episodios por los cuales él tuvo que pasar. Tú probablemente pensás así: yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo tuve que pasar. Probablemente tú sos una de esas tantas personas que dicen que no quieren que sus hijos tengan que pasar por lo que ellos pasaron. Y Jabes empezó a tomar decisiones, y decisiones muy sabias. Decisiones que tú vas a verificar cambiaron el curso de su vida. Observa entonces lo primero que hizo Jabes. Invocó al Dios de Israel. ¿Qué significa que Jabes invocó al Dios de Israel? ¿Qué significa eso? Pues, mi querido, la palabra invocar significa traer para adentro. Lo que hizo Jabes no fue otra cosa que invocar, que traer para dentro de su vida al Dios de Israel. Estoy seguro que a esta altura tú tenés una interrogante, tú tenés una pregunta. Pastor, ¿cómo hago para traer a ese Dios que Jabes trajo para dentro de su vida, para dentro de mi vida? Tal vez a ti te está interesando el tema. Se trata entonces de traer para adentro. ¿Cómo hago para traer para adentro? Bueno, no existe una fórmula mágica ni una manera muy complicada de traer al Dios de Israel para dentro de una vida. Basta querer y tomar algunas otras decisiones. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jabes invocó al Dios de Israel, está diciendo que lo trajo para dentro de su vida. De vivir lejos de Dios, pasó a vivir en una relación con el Dios de la Biblia. Por otro lado, vemos que las cosas necesarias para establecer una relación son dos, básicamente dos: voluntad de querer, de desear, de anhelar, y por supuesto orar. Cuando tú estás queriendo invocar a Dios y tener una relación con Él de proximidad, tú tenés que llamarlo. Él solo entra si lo invitan. Y orar. La oración es la puerta, y la llave maestra de la puerta. Si toda puerta se abre a través de la oración, toda oración, dice la palabra de Dios, será escuchada por Dios. Y obviamente el enemigo de tu alma te puede decir: mira, no adelanta que ores porque Dios no te va a escuchar. Muchos ya lo intentaron y no lo lograron. Mi querido, lo cierto es que la palabra nos enseña que todo aquel que clama al Señor tendrá respuesta de su parte. Nunca quedará sin respuesta. Mira, hay miles de ejemplos en la palabra, en la Biblia, miles de ejemplos alrededor del mundo donde gente que estaba en una situación imposible, sin salida a los ojos humanos, tuvo la historia de su vida transformada por causa de que tomó la primera decisión más importante de su vida: traer al Dios de la Biblia para dentro de su vida. Entonces, él oró. Y en su oración, él hizo algunas peticiones. Si tú observas, le dijo: si tú me bendijeras.
En nuestras reuniones en Palabra de Vida, nosotros siempre le decimos a la gente, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Siempre le decimos a la gente, ¿qué es ser bendecido? Pues ser bendecido es tener todo lo necesario con suficiencia. O sea, nunca vas a andar en escasez, nunca vas a andar en aprietos, nunca vas a andar con la salud afectada. Este hombre tomó decisiones importantes, oró, llamó a Dios para dentro de su vida, oró, le pidió que lo bendijera, o sea, que le diera todo lo que necesitaba. La segunda parte de su oración fue, si ensanchás mi territorio. ¿Qué significa? Quiero crecer, no me quiero quedar como estoy, no me quiero quedar apretado, no me quiero tener que quedar toda la vida, pasarla luchando en aprietos. Quiero tener lo suficiente. Y la tercera cosa que Jabes le pidió al Dios de Israel fue que el Dios de Israel pusiera su mano sobre su vida. Tal vez todo lo que tú necesitas es que Dios ponga su mano sobre tu vida. ¿Qué significa esto? Protección, cuidado. ¿Por qué? Tú podrás decir, yo me sé cuidar solo, pero la verdad es que has intentado y no lo has logrado con tus... Bueno, regresando, te quiero decir, repasando un poquito, que la oración que este hombre hizo incluía que Dios lo bendijera, o sea, le diera todo lo necesario. También que viniera la sobreabundancia, o sea, ensanches mi territorio. La otra cosa que Jabes le pidió a Dios fue que Dios pusiera su mano sobre su vida. Eso implica protección, cuidado, pero también implica caminar juntos. Tú tienes que caminar junto con Dios para que la mano de Dios esté sobre tu vida. Cuando la mano de Dios está sobre ti, obviamente el mal no tiene poder sobre tu vida. Este Jabes decidió caminar con Dios. Decidió que la historia de su vida podría ser cambiada por el Dios de la Biblia. Decidió creerle a Dios. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? La palabra dice que Dios hizo que le viniera lo que le pidió. Hay algunas otras versiones de la Biblia que dicen, y Dios hizo que viniera sobre él su petición. Y hay una versión que está muy, muy buena, que dice que Dios le concedió la petición de su corazón. ¿Sabes qué es lo que veo en esto? Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con Jabes, lo puede hacer contigo. Dios no hace separación entre personas, ni elige a quién bendecir, ni elige a quién no bendecir. Dios está dispuesto a bendecir a todo el que se acerque a Él y a todo aquel que invoque su nombre. Acordate que invocar significa traer para adentro. Entonces, Dios quiere bendecir a todas aquellas personas que lo traigan para adentro de su vida. Cuando tú traes a Dios para adentro de tu vida, tú empezás a abrir la puerta de la bendición. Tú empezás a abrir la puerta para el cambio. Nuevos horizontes se empiezan a vislumbrar. ¿Por qué? Porque ahora ya no estás solo. El Dios de la Biblia, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre está dispuesto a obrar e intervenir en la vida de los que le piden, con milagros, con cosas extraordinarias, con cosas sobrenaturales, para
transformar historias, para cambiar destinos. Y de eso se trata, cambiar destinos. Un destino que podría ser un destino doloroso y de repetir historias dolorosas, fue completamente transformado por el poder de Dios. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Si tú seguís leyendo la Escritura, tú vas a ver que Dios dice, el Espíritu Santo registró aquí, Dios hizo que le viniera lo que le pidió. En algunos capítulos más adelante tú vas a ver que este Jabes construyó una ciudad, Jabes de Galaad, construida por este Jabes. Pero y no era que él era un personaje que estaba sin ninguna aspiración de futuro, exactamente. Pero no te olvides que lo que cambió en la historia de su vida es que a partir del momento que le invocó al Dios de la Biblia, él no estuvo solo, jamás estuvo solo. Y de eso se trata. Jesucristo dijo que todo aquel que viene a mí, de manera alguna lo voy a echar afuera. Jesucristo dijo que si tú venís a Él, Él va a tomar tus cargas y Él te va a ayudar. Hoy voy a terminar el programa invitándote para que, si tú querés, tú podés, ahí donde tú te encontrás, invocar al Dios de la Biblia, al Dios que cambió la vida de Jabes, al Dios que cambió mi vida, al Dios que cambió la vida de tanta gente alrededor del mundo. Pues, como una actitud de fe, si tú querés, tú podés ahí abrazar tu televisor, no importa, tú podés acercarte, podés imponer tu mano ahí, pero lo importante es que abras tu corazón. Repetí conmigo esta oración, estoy seguro que la historia de tu vida empezará a cambiar. Dios, en el nombre de Jesús, yo le he creído a tu palabra y sé que si Jabes tuvo su destino cambiado, mi suerte, mi destino también puede cambiar. La historia de derrota puede transformarse en una historia de victoria. Y yo te pido que cambios vengan a mi vida. Yo entrego mi vida a Jesucristo. Yo lo llamo para que viva dentro de mí. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Y yo declaro que por sus heridas fui sanado y perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, regreso la próxima semana, el próximo viernes. Que Dios te rebendiga.